Ok, identidad. Y primero, identidad de hijos. Esa es la base. De ahí parte todo. Y aquí es donde tenemos el conflicto, donde el enemigo golpea. Aquí es donde la orfandad hace fiesta en la identidad de hijos. Y es el punto de partida. Luego, el Eterno hace habitar en familia a los desamparados. Identidad de familia, ¿verdad? Lamentablemente, pues, se ha vuelto popular el dicho, ¿verdad? Y se ha manoseado mucho, familia. No, pues, implica, hay un compromiso y hay demandas, ¿verdad? De la dinámica de familia. Luego, de familia, quejilá. Es decir, la identidad como una quejilá, como una comunidad. ¿Ok? Que la manifestamos a través de la identidad de pueblo. Hijos, familia, quejilá y pueblo. Luego, cuando hablemos de las casas paternas, yo voy a ampliar esto. En la transición se forma la identidad. Definición básica de identidad. Responde a quién soy, qué soy, pero también de quién soy. La identidad se define a partir del ser único, con características propias e individuales, únicas. No somos el doble de nadie, somos únicos. ¿Ok? Entonces, cuando se plantea abierta o sutilmente la idea de que para estar con fulano de tal hay que hacer como él hace, casi que ser como él es, eso es un síntoma terrible. Primero es un problema de identidad y por otro lado es un abuso de autoridad. Entonces, cuando usted ve personas, ¿verdad?, que predican igual que su pastor, hablan igual que su pastor, te dice, espérate, que algo no está bien. Somos seres únicos con cualidades, capacidades totalmente diferentes. Y justamente en esa diversidad es donde está la riqueza. También se define en relación al sentido de pertenencia. ¿A qué pertenezco? Este a su vez responde a la necesidad de pertenecer a algo mayor que yo. ¿A qué pertenezco? ¿De qué o con quién? ¿De qué formo parte? Bueno, uno, mi identidad personal responde a quién soy, qué soy, pero también de quién soy, del Eterno. Es a partir de él que se forma la identidad. Y ya voy a explicar un poquito más de eso. Y luego entonces tiene que ver con lo grupal. O sea, yo pertenezco a algo mayor. Yeshua, mire, por eso las malas versiones de la escritura generan malas interpretaciones. Entonces, si yo leo Mateo 16:18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del haz no prevalecerán contra ella, ya. O sea, ¿quién es la roca? Yeshua, punto, se acabó. Pero si yo entiendo que Yeshua lo que dijo fue Aben, roca, que es una palabra en hebreo compuesta, padre e hijo, la cosa es diferente. Entonces, Yeshua lo que está diciendo, yo pertenezco a algo mayor que yo mismo. Y ustedes pertenecen a mí y conmigo ustedes se vinculan a él. Eso es otra cosa. Ah, ahí sí. Eso está siendo edificado. Y en la medida que esto está siendo edificado, las puertas del Hades van retrocediendo. Esto complementa la identidad personal y nos lleva a la identidad de grupo. Por otro lado, la identidad está ligada al origen.
Porque la identidad responde a la pregunta ¿de dónde vengo? Y de hecho, cuestiona el sobreénfasis en el culto. Entonces yo, para saber quién soy, de quién soy y a qué pertenezco, yo necesito conocer el origen. ¿Qué nos dijeron? Que nacimos en el libro de los Hechos. Bien. O sea, me partieron a la mitad. Mis patitas cortas están por un lado y la otra parte por otro. ¿Con qué se quedan? Mejor? ¿Verdad que no? O sea, a ver, se dice que es un solo pueblo, pero en la realidad son dos. Así lo hicieron, lo dividieron. Entonces mi identidad no está completa. Si no puedo cruzar ese charco, ese abismo que me crearon, entonces mi identidad no está completa. Entonces, si mi identidad no está completa como pueblo, está falseada mi identidad personal. Porque yo necesito pertenecer a algo. Por eso entonces hoy la gente va a una iglesia grande porque eso le da más identidad. No, no, espérate. En una grande, en una pequeña o en ninguna, mi identidad me vincula con Abraham y más allá. Porque yo no me puedo desligar de Set. Porque si yo tengo Torah hoy, es porque Set trabajó con eso. Si hoy yo entiendo un poco de adoración, es porque Set lo estableció. Y por ahí me vengo. Set, Enoch, etcétera. Abraham, Noé, Shem, hasta hoy. Entonces, mi origen va a determinar mi esencia, o determina mi esencia, mi identidad. ¿Quién soy? Entonces yo no nací ayer. Yo no nací hace 64 años. Ya yo soy, ya era. Estaba en un vientre. No solo en el del Padre Eterno, en el vientre de un pueblo. Entonces cuando el Eterno le dice a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, y en su coda abrimos el huequito y vemos las estrellas y decimos, yo soy el cumplimiento de eso que está trazado en los cielos, eso también me vincula a aquel vientre. Cuando el Eterno le dijo, en tu simiente, ahí estaba yo. Entonces mi identidad trasciende a mi nacimiento natural. Tiene que trascender. Porque si no, entonces carezco de fuerza profética. No tengo toda la fuerza profética. Lo que tendría que ser un mensaje de profecía. ¿Entiende? Mi fuerza profética radica en mi origen y el propósito de Dios con todo esto desde ese origen. Entonces yo profetizo desde mis ancestros. Gracias. Pedro dice, y él está siendo retenido arriba hasta la restauración de todas las cosas, que fue anunciada o profetizada por sus siervos los profetas que son desde tiempo antiguo. Entonces, si yo no estoy vinculado a esa esencia profética, mejor leo la bola de cristal. Mejor venga y le leo la mano. ¿Qué tengo para decir? O sea, si yo como profeta, y quiero hacer
Un paréntesis aquí cortito, porque una persona muy atinadamente me dijo, es que cuando usted habló la vez pasada del profeta, yo me sentí chiquitita y yo dije, no, no soy profeta. Entonces yo quiero hacer la verdad, el paréntesis para responderle a ella y a muchos tal vez, que pensaron esto. Hay profetas, pues podríamos llamarle emergentes, personas que están aprendiendo el oficio profético, están en ese proceso. Pero yo me referí más a aquellos que dicen que ya soy profeta, profeta de oficio, y tengo trayectoria, tengo reputación. A eso me refería yo más que nada. Pero para eso son las escuelas, para que los profetas bebés, déjeme plantearlo así, puedan ir aprendiendo, ¿verdad? Y no tienen que cumplir con los requisitos que se le plantea a un profeta que dice ser maduro y mayor. Entonces, a estos profetas me refiero yo. Porque si un profeta no tiene la capacidad de ubicar a un pueblo en los tiempos en que estamos viviendo, chao. Si no tiene un conocimiento de la Torá que te ayude a dar fundamento, que te imparta con la unción profética y te active códigos, entonces no estamos hablando de nada serio. Si yo como profeta maduro, supuestamente maduro, con trayectoria, lo que tengo nada más de profeta es el don no hace a nadie profeta. No importa si es un don de ciencia agudo, que los hay. Y yo eso, ¿verdad? O un don de profecía, o un don de sabiduría. Perfecto, yo no tengo rollo con eso. Pero entonces no me diga que es profeta. Porque la esencia profética, con la ayuda del Espíritu de Dios, nos guía solitos. Usted viene aquí y yo le pongo puntitos en las IES. Le digo, mira, aquí se tilda, pero la esencia ya la tiene usted. Ya está ahí. O sea, yo no hago profetas. El Señor los hace. Y me usa a mí para dar cierta parte del proceso. Entonces, si alguien me dice a mí que es profeta de oficio, todo ese currículum que muchos plantean, o sea, a ver, ubíqueme en los tiempos. Hablemos de la historia profética del pueblo, del Eterno. Dígame, ¿en qué trabaja usted para continuar lo que hizo, lo que dijo Isaías, lo que dijo Jeremías, lo que dijo Amós, lo que dijo Oseas? Ubíqueme. Entonces, si él me pregunta a mí, ¿y usted qué está haciendo? Le digo, yo estoy trabajando con la casa de Efraín. Yo estoy trabajando en los tiempos, tratando de entender lo que está sucediendo, advirtiendo de ciertas características que se dan en las circunstancias que apuntan a las profecías bíblicas. Estoy aprendiendo también, pero estoy haciendo una parte. Estoy enseñando. Estoy trayendo instrucción en relación a lo que es la Torá. Y estoy tratando de ubicar en mi vida la función de la tribu de Isaacar. Entonces estoy trabajando, estudiando un poco en el tema astronómico, etcétera. Y está bien si alguien anda de iglesia en iglesia predicando, siempre y cuando eso no está mal. Pero si dice ser profeta, la expectativa tiene que ser otra. Repito, esto no está dirigido a los profetas que están levantándose, que están... No, no. Es para alguien que dice, yo soy. Y con ese ego tan grande que a veces algunos tienen. Yo no soy sin un pueblo. Y no soy sin el pueblo sin el Dios de ese pueblo. Para mí esto es identidad. Ahora, vamos allá y nos hacemos una melcocha. No, no. O sea, sabemos que no. ¿Ok?
pero sí podemos tener la conciencia que lo que hacemos nosotros contribuye a lo que ellos allá están haciendo. Y lo que ellos por allá están haciendo contribuye a lo que nosotros estamos haciendo. Pero es que tenemos que unirnos. No, tranquilito, deje así. Si funciona, no lo arregle. Esto lo dirige el Señor. Si nosotros empezamos a buscar esa unidad, vamos a terminar controlando y echando a perder el pastel. Deje que el Eterno lo sabe manejar así. Cuando Él necesite que nos juntemos, Él lo va a hacer. La unidad no es forzada. La unidad se genera por la atracción de vibrar en una misma frecuencia. Chao. No es aquí, es del espíritu. A ver, usted va por la calle y usted ve una persona, este es diferente, hay algo. Y si usted se arrima, ya se dio cuenta, vibramos en la misma frecuencia. Chao, no hablemos más, chao. Y otra gente, pues uno la tiene ahí, va. Sí, porque uno siente como que, ¿verdad? No estamos como en la misma frecuencia. Entonces, deme tiempo para discernir si la frecuencia en la que usted está, pues es buena, pero no está en la misma mía, pudiera ser. O si hay una frecuencia mezclada, oscilando para allá y para acá, entonces déjenme ver. Pero bueno. Nuestra genuina identidad viene del Eterno, nuestro Padre, por medio del nuevo nacimiento. Entender el nuevo nacimiento es crucial. Es crucial. ¿Qué significa nacer de nuevo? Se establece a través de Yeshua y su obra de redención. Se reafirma con la adoración, entendiendo que no es cantar, que define nuestro estilo de vida. Nos vincula con el reino del Eterno. Se alimenta con la Torá, ya que ésta marca el camino y es generadora de vida. Definición corta de identidad. La transición afirma la identidad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vámonos, ok, chao, nos vemos, mucho gusto, gracias, venga. A ver, es más fácil el verso anterior. Amarás al Eterno tu Dios y no te hará. ¿A qué es eso? Pero esta. Yo le digo al Señor, Señor, se vale amar mucho a este prójimo y no tanto a este otro. Se vale, Flori. Bueno, ok, déjeme tirarle lo que sigue entonces. El segundo mandamiento de las 10 palabras, conocido en el bajo mundo como los 10 mandamientos, las 10 palabras, los 10 dabar, porque contienen una esencia, ¿verdad? No es un mandamiento como tal, tiene toda una esencia. Ok. Plantea que en la medida en que yo me amo a mí mismo, de esa manera amaré a otros, caminaré y serviré a otros. Entonces, las deficiencias nuestras en relacionarnos con otros no tiene que ver con los otros, tiene que ver conmigo mismo. El huerfanito vive saboteándonos los beneficios que podemos tener de las relaciones, incluyendo con nuestro Dios.
El autoconcepto determina en una buena medida cómo miro o me relaciono con los demás. La forma en que yo me relaciono con los demás es una referencia de cómo me veo yo mismo, en una buena medida. Como un gato albino, como un perro a rayas, un perro a cuadros. Pero tranquilos, estamos en proceso. Ahí llegaremos. Se las canto. Ese día llegará, llegará. O como le dijo el Señor a Habacuc, ¿verdad? La promesa tarda, pero se apresura para llegar al cumplimiento, tranquilo. Ok, esto está íntimamente ligado a la identidad. Pero en el verso anterior nos da un fundamento, amar al Eterno sobre todas las cosas. Nuestra identidad inicia con el Eterno, con nuestro Dios, con nuestro Padre, y se reafirma a partir de Él. Entonces, ¿cómo vamos construyendo nuestra identidad? En la medida de nuestra relación con Él. Ahí sí. Entonces, lo primero que se sana en nosotros tiene que ver con paternidad. Y no es ir a una sesión de sanidad interior, repita conmigo. No, no es eso. No, no es ir con la bolsita de plástico por aquello, ¿ah? Marvin. Yo no creo en la sanidad interior como un método. Yo creo que el Eterno nos sana. Sana nuestras memorias, nuestras heridas, etcétera, como parte de nuestra relación con Él. Y Él lo sabe hacer en tiempos determinados. No siempre estamos listos para. Hay momentos, hay tiempos donde Él viene a nosotros y ¡pam! Toca aquello, toca lo otro, pero es Él. Y a veces requiere de ayuda de nosotros para hacerlo. Por eso, cuando uno ministra, tiene que ser muy sensible para no pretender ir más allá de donde Dios ya trabajó. O donde, si Él dijo hasta aquí, es hasta ahí. Pare la cuestión. Porque a veces se quiere ir más allá y más bien llenamos a la persona de. Ok. Nuestro nuevo nacimiento nos da la oportunidad de regenerar nuestra deteriorada identidad. Perdón que lo ponga así. La cual básicamente se formó fuera del reino. Entonces, si se formó fuera del reino, ¿qué puede esperar? Dele gracias a Dios. Pero entender que yo entré con el nuevo nacimiento en un proceso, ¿verdad? Que implica regeneración, es importantísimo para tenerme yo paciencia, yo mismo. Y también tener la conciencia que le dé la apertura al Eterno de poder actuar cuando Él quiera. Porque Yeshua dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Y como ese pasaje no es para evangelizar, porque le está hablando a una de las, ¿verdad? A una de las quejilot, Él dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Yo entiendo que lo que Yeshua está diciendo es, si usted me abre áreas de su vida, yo puedo enseñorearme ahí. Pero yo no voy a irrumpir en tu casa. Ahí sí, Él no entra por el techo. Él no rompe el tejado. Él toca la puerta.
y entra, si le abrimos. ¿Para trabajar con qué? Con aquella naturaleza que tiene una marca esencial y fundamental de orfandad. Cuando Adán y Eva oyeron al Memar pasearse en el huerto, entendieron que estaban huérfanos. Desnudos implica sin la cobertura, sin la paternidad, desprovistos de paternidad, de cuidado, de arropo. Y el Eterno en su misericordia les dio ropa para que se vistieran. En su misericordia. Ese fue el primer sacrificio que se registró. O sea que ellos sabían de sacrificios. Por eso el Eterno le pide a Abel y a Caín sacrificios. Pero él los arropa. Porque al principio lo que ellos tenían cuando sintieron la desnudez fueron las hojitas de higo. Sí, bonito, ¿verdad? Romántico. Las hojitas de higo es lo mismo que la manzana. Pero bueno, vamos a seguir. La identidad se define a partir de la personalidad y el temperamento. Soy a partir de lo que me heredaron genéticamente. También a partir de la formación en la cultura de hogar y la cultura social. ¿Ah? Otra vez, la identidad se define a partir de la personalidad y el temperamento. Soy a partir de lo que me heredaron genéticamente, temperamento. Y también a partir de la formación en la cultura de hogar y social, es decir, la cultura de hogar y la cultura social forjaron mi personalidad. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que esa persona tiene un mal carácter, está mal dicho. Tiene un mal temperamento o un temperamento muy fuerte. Porque manifiesta una condición de enojo o de, ¿verdad? O de esa. El carácter se forma. El contexto nuestro impronta y genera un carácter que se manifiesta a través de la personalidad. Y es un vehículo para el temperamento. La personalidad yo la puedo manejar. El temperamento requiere proceso, porque es genético. De hecho, la palabra personalidad significa, en latín, máscaras. No tiene que ver con hipocresía, sino que yo no soy igual en todo lado. No por hipocresía, sino porque yo me acomodo a las circunstancias, ¿verdad? A veces, pues uno va. ¿No? Uno tiene que reprimirse a veces, ¿verdad? Para no poner los 5 ministerios en la cara a nadie. ¿Verdad, Alexillo? Ok. La regeneración introduce una genética divina. Para mí esto es hermoso. Es decir, la genética de Yeshua está en nosotros. Él la introdujo. Ahora vea. Una genética divina, porque es divina. Un nuevo ser que está dentro de otro, que a su vez tiene una genética y está formando una estructura de pensamiento y emocional. Entonces, la vieja naturaleza está formada o deformada. ¿Cierto? Tiene una estructura de pensamiento, tiene una estructura emocional, genéticamente carga un temperamento, fue
esculpida en la cultura de hogar, en la cultura social y por la idiosincrasia de la ciudad o del país. Pero entonces se da el nuevo nacimiento, que introduce un nuevo ser, o activa más bien, un nuevo ser que empieza a crecer, que tiene una esencia divina, que tiene una serie de códigos que necesitan ser activados y que establece una lucha, una batalla, esa es la muerte, con esa vieja naturaleza, porque son contrarias. El trabajo es de desplazamiento, desplazar lo viejo por lo nuevo. Por eso se enseña que la palabra tiene un poder desplazador, remueve un pensamiento, rompe un paradigma para establecer otro. La religión solo trabaja lo externo, la religión es forma, no es fondo. La religión no cambia. El que nace de nuevo, pero entra en ese hábitat de religión, detiene el crecimiento de esa nueva naturaleza. Y lo que vive es, por causa de los conceptos que aprendió, a reprimir lo que sale de él, de la vieja naturaleza. ¿Me explico? Es como ponerle una tapa a la cloaca. Lo que hace usted es que no huela muy feo, pero la caca sigue ahí. Cuando el hábitat en el que la nueva naturaleza se desarrolla es un hábitat de libertad, entonces aquello no tiene tapa y el agua viva está fluyendo y limpiando. Y perdonen lo tosco de mi ejemplo, pero en la medida que el agua va corriendo, va limpiando. Entonces no se trata de botarme, se trata de renovarme. La esencia de mi ser, como un molde, albergó a la vieja naturaleza, pero está siendo desplazada. La nueva naturaleza empieza a llenar. Por eso hablamos de transición. Por eso estamos hablando de que la nube se movió. Porque Dios está trayendo un énfasis en este tiempo y en esta dimensión, en esto. Porque al igual que sucede en mí, sucede afuera de mí. Así como está sucediendo afuera, está sucediendo aquí. Y vuelvo a mi país. El excremento está corriendo, porque hay un agua que está limpiando. Independientemente de quién sea, quién lo esté ejecutando, yo creo que hay un Dios detrás de todo eso, el nuestro, el Dios verdadero detrás de todo esto. Y no se trata del hombre, de aquel, ¿cómo se llama? De la Mujer Maravilla en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? La señora Cisneros. No, se trata de Dios haciendo algo en esta tierra para devolverle a Costa Rica la esencia profética que tuvo y convertirse en lo que él dijo que Costa Rica sería para el desenlace de los tiempos finales, que sería una ciudad de refugio para muchos. Muchos se quejan porque dicen que estamos llenos de nicaragüenses, pero es que eso es lo que fue lo que Dios profetizó para esta tierra, ser una tierra de refugio. Y tenemos de todo, no solo nicaragüenses, tenemos un montón de gente. ¿Y qué es lo que dicen los extranjeros de nosotros? Que somos gente amable, que somos gente hospedadora. Vivimos aquí y no nos damos cuenta, pero la gente de afuera lo dice. Eso es una cualidad, es un don redentivo que obedece a una esencia que así como yo como persona tengo un llamado, así
Nuestro país tiene un llamado, tu país tiene un llamado. Hay un don redentivo en las naciones. Si usted va a Brasil, hay música por todo lado. Y música, bueno, pero la alabanza ha crecido montones, porque es una de las esencias proféticas de esa nación que el enemigo pervirtió. Nuestra esencia es una esencia profética de abrir brecha. Y hubo una generación de hombres y mujeres años atrás que fueron a las naciones a abrir brecha, a sembrar donde no se había sembrado. Y se provocó una cosecha que hoy está dando un fruto. Pero eso vino a menos. ¿Por qué? Porque el contexto donde se desarrollan esas águilas se envenenó, se contaminó. El sistema babilónico se metió y nos trajo el G12 y se arruinó todo. Pero Dios está volviendo a levantar, a despertar profetas, a despertar intercesores. Estamos regresando a los muros. La naturaleza divina nos trae la mente de Yeshua. Tener la mente de Yeshua conlleva no solo pensamiento, sino una esencia en nosotros, ADN. La naturaleza de Yeshua es unidad, en unanimidad. La naturaleza caída es división y fragmentación. La vieja naturaleza basa las relaciones en intereses emocionales, intereses a nivel emocional, materiales, aún espirituales. Ahí es donde el consejo de Pablo es clave, renovar la mente. La vieja naturaleza es manipuladora por esencia y es religiosa. Ama la religión, la necesita y la busca, del color que sea, del tamaño que sea. La vieja naturaleza no cuestiona, solo se alimenta. Y donde sienta estímulo, ahí se queda. No por un compromiso real y profundo, sino por un beneficio. La gran pregunta es, ¿por qué las personas llegan a las iglesias y se van y no se quedan? Por eso mismo. Porque llegaron, recibieron, y como no recibieron más de lo que querían, se fueron por otro lado. Sencillo. Eso es todo. Es un vicio. Y es un círculo vicioso. Y muchos líderes no hacen eso porque están en la congregación que ellos fundaron. Concepto de mente y transición. El concepto de mente en el pensamiento hebreo generalizado abarca facetas intelectuales, emocionales y espirituales. Tener la mente de Yeshua tiene que ver con estos tres aspectos. No tiene que ver con pensar solamente. Es mucho más que eso. No se ve como conceptos separados, como en el pensamiento griego, bajo la influencia gnóstica. El espíritu por aquí, el alma por aquí, el cuerpo por aquí. ¿Me entiende? Es la misma idea de dicotomía. La Trinidad, Dios separado en tres. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es un concepto gnóstico y pagano. Entonces, ese pleito que muchos tienen, ay, ¿cómo hago? Le oro al Padre en el nombre de Jesús, pero el Espíritu Santo, ay, es que no le he orado hoy al Espíritu. Y entran en un conflicto. Y pero entonces, ¿quién responde? ¿El Padre o el Hijo?
Ay, no, 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 no. No es que ahora hay que orar al Espíritu Santo, porque ahora esa revelación vino, sí, buenos días Espíritu Santo, y se fregó la cosa. O sea, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es el Espíritu de nuestro Padre. Es su esencia, no es otro. Y Yeshua es su hijo, punto. ¿Cuál es el rollo? Y Yeshua digo, todo lo que me pidan al Padre en mi nombre, bajo mi... Se lo da, punto. Nadie viene al Padre si no es por mí. Chao. ¿Dónde está el conflicto? Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Entonces, el que no se siente guiado le tiene que orar al Espíritu Santo. Por eso lo hacen. Pero el que se siente guiado no tiene una relación con Él, que no es diferente al Padre. Entonces, por ahí hoy una enseñanza. Usted tiene que decirle al Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo le va a decir al... ¿Cómo es esa vara? O sea, es el WhatsApp espiritual. Pero no me bloqueen. Vean, donde no hay revelación, hay invento humano. Y la cosa se complica. ¿Para qué? Por una necesidad de controlar. ¿Entiende? Si yo no entiendo, no controlo. Y si no controlo, no tengo un estilo. Entonces explíquemela para entenderla. Eso es griego. Porque si no la entiendo, no la puedo ejecutar. O sea, pobrecito Juan. ¿Usted cree que Juan ahí en Patmos entendió lo que le dijeron? Vea, si yo estuviera estado a la par de Juan y Juan me dice, mire lo que vi, yo le digo, papá, deje de fumar la verde. Sáquele las semillas, porque esa... ¿Me explico? O sea, yo no estoy en contra del entendimiento, de usar la razón, no estoy en contra de eso. Pero si por control yo necesito entender para poder ejecutar, estoy anulando mi capacidad de fe. A eso me refiero. ¿Cuántas cosas hemos hecho sin entenderlas? Estamos seguros que Él nos la dijo. Chao. Dios le dice a Olguita, entre a esa cantina y ore por el señor que está detrás del bar. ¿Sí o no? En una cantina, si llena de borrachos. Detrás el dueño estaba enfermo, tenía cáncer. Olguita, ella, usted sabe, ella, Olguita es Olguita. Ella entró ahí, en medio de aquel poco de borrachos, agarró al señor y oró por él y se sanó. Ahí está vivo. ¿Hace cuánto, amor? O sea, si ella se pone a razonar el asunto, ¿no? Yo, mujer, como voy a entrar a esa cantina llena de hombres y borrachos, me van a decir, Dios lo dijo, chao. ¿Y cuántas otras Él nos permite entenderlas? Porque necesita que la entendamos para que operemos bajo convicción. Ahí es donde se prueba la obediencia, más que de la otra forma. Entonces Él me pide cuentas por lo que Él me explicó. Y no hice. El concepto es integral, un solo ser, aunque se divide para estudio y comprensión. ¿Ok? La palabra nefesh define al ser integral, un alma viviente. Eso es lo que dice el libro. Hizo el muñequito de barro, le sopló en la nariz
Y dice, y fue un alma viviente, con un cuerpo y con toda una estructura adentro, espiritual, de esencia espiritual. ¿Ok? La dinámica y manifestación integral de ese ser, metafóricamente, se le llama corazón. ¿Sí? Entonces el padre dice, hijo mío, dame tu corazón. Ay, a veces yo canto en la cama, corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Usted le da el corazón al Eterno y él empieza a trabajar. La dinámica y manifestación integral de ese ser metafóricamente se le llama corazón, con facetas intelectuales, emocionales y espirituales, es decir, un alma viviente. El nefesh tiene capacidades espirituales, lo cual le permite incursionar, aunque de forma limitada, a esta dimensión. Como pueblo, somos un gran nefesh. En muchas ocasiones el Eterno habla del corazón del pueblo, o decimos el corazón de una ciudad. Está hablando de su esencia. Un ser vivo, orgánico, con fusiones particulares de diseño, con la capacidad de armonizar en unanimidad. Dígame cuándo. Dígame cuándo. Su boca le ha dicho a sus ojos, miren para allá. Parece tonto, pero vea. La armonía del cuerpo es tal que la mente y el sentido de la vista están tan conectados que reaccionan en milésimas de segundo. Y entonces su boca habla casi que al unísono lo que su mente planeó o planteó o apuntó y lo que sus ojos vieron. Es decir, no tuvieron que recibir un seminario de adaptación, de integración, no, ¿verdad? Es natural. Ok, por allá hay un ojo, por acá hay un oído y digamos que nosotros somos boca. Lo que allá se hace está divinamente ligado con lo que aquí se hace. Porque yo no puedo decir que el Espíritu de Dios no es eficaz y eficiente para guiarnos a toda verdad. Nosotros no somos los que definimos cuál es la verdad, qué es lo correcto, qué es lo cierto, qué es lo que es efectivo y qué no. No somos nosotros. Ni puedo yo ser tan pretencioso de decir que lo que yo hago sí tiene efecto y lo que otros hacen no. Tampoco necesitamos estar juntos físicamente para poder, sí, ahora sí, ser efectivos. La embarramos. Porque entonces vienen las cuotas de poder. Por eso los pastores, por más desayunos, almuerzos, vigilia y todo que han hecho, no se ponen de acuerdo. En muchos casos. ¿Por qué? Porque no es un tema que el hombre organice. Es un tema de entendimiento, de revelación de qué es lo que el Espíritu de Dios está haciendo, quiere hacer. Pero ese es el precio que muchos no quieren pagar. De juntarse sin hablar, sin predicar, sin que alguien presida, sin que sea uno el que vaya adelante, el que uno que figure, y tirarse de panza y buscar la dirección del Espíritu y sacrificar en el altar del Ejad los intereses y las visiones personales.
Eso es lo que no se quiere. Y como el Eterno no necesita que lo hagan porque Él tiene quien haga las cosas, entonces que cada quien siga buscando su propia gloria. Y Él va a traer a los que quieran la gloria de Él. Y está bien, son hijos, Dios los bendice, pero ahí tienen su gloria. ¿Me explico? Así como todo mi ser se dispone para Él en un momento determinado, para hacer algo, sin que las partes tengan que hablar entre sí, porque ya están. La unidad de la fe viene cuando las partes se acoyuntan, aun cuando este codo no sienta el tobillo de abajo, pero la cabeza sí lo siente. La cabeza entonces dirige, porque si me saliera una cabeza en el codo, sería anormal. Pero el cuerpo que muchos pintan es totalmente amorfo, lleno de cabecitas por todo lado. La revelación, el Da'at del Eterno, nos introduce en una dimensión y cada vez que usted pasa ese umbral lo desnudan y le cortan las ínfulas de cabeza. Ah, no, pero la Biblia dice que el hombre es cabeza, la mujer. ¿Cómo? No, lo que Pablo sí dijo es que el hombre debe tratar a la mujer como Yeshua trata a su novia, pero él es la cabeza. Eso Pablo nunca dijo que el hombre es cabeza, la mujer. Eso no lo dijo Pablo. Lo siento, macho. Pablo nunca dijo eso. A ver si les doy una más antes de irnos. Esta idea se asocia a la palabra Lev, corazón, que representa el centro de la personalidad, los pensamientos y las emociones. Renovar la mente define la acción regeneradora del asiento de lo que somos. Efesios 4:26 dice, renovarnos en el espíritu o en la esencia de nuestra mente. Entonces, no es aquí, es aquí. Tiene que ver con mi temperamento que invariablemente me lanza al pasado. Tiene que ver con mi personalidad que me tira al pasado, pero ya no un plano etéreo, espiritual o científico o médico, no sé, sino un plano vivencial, recuerdos, memorias y a bregar con el carácter, que es lo que se ha formado de todo eso, con todo eso. Pero tengo ayuda, sí, la mente de Yeshua, que alimenta, que alimenta la nueva naturaleza, que tiene esa esencia de él, emocional, espiritual, etcétera. Como mente podemos ser renovados a partir de nuestra esencia divina en el nuevo ser. Como un solo ser, por medio de la unanimidad, podemos ser renovados, acoyuntados, rehabilitados para llegar a la unidad de la fe. Sí, la Torá, la revelación y la impartición profética ayudan al proceso de renovación, afirmando la identidad tanto individual como de pueblo. Nuestra relación con el Eterno es la mayor fuente de renovación. En la transición hay renovación y mudanza de un diseño a otro, de un concepto a otro.
Entonces, legalmente, nuestra identidad está establecida, definida y establecida. ¿Qué lo define? La estatura del varón perfecto. ¿Sí? La mente de Yeshua. Legal y potencialmente. Vivencialmente está la vieja naturaleza, con sus códigos, con toda su cuestión. Sujeta al señorío de Yeshua. Es libre de decidir, pero en la medida de la revelación, yo, con mi voluntad, la someto aquí. Y le digo a Yeshua, donde tengas que entrar aquí, entra. ¿Qué es lo que va sucediendo? Que cada vez se van fusionando más. Una desplaza a la otra. ¿Cuánto dura eso? No sé. Yo quisiera que ya mañana, pero yo sospecho que aunque no es un don, la sospecha, que va a sonar el chofar de John Terúa y todavía yo voy a estar ahí, luchando con algunas cosas. Pero qué rico tener un espejo donde yo pueda ver lo que es genuino y pueda ir viendo cuánto me acerco yo a eso. ¿Cierto? Vuelvo a lo que dije al principio. Nosotros, en nuestra identidad de equipo, de familia, a veces servimos como ese espejo. También para mostrar los avances, para mostrar dónde hemos cambiado, lo que está sucediendo en nuestra vida. Muchas veces nosotros no lo vemos. Y necesitamos quien nos lo diga. Porque si decimos una, tenemos que decir la otra también. También lo positivo. Estás cambiando. Mira qué bueno, qué esfuerzo. Miras que te veo algo diferente. O sea, esa es parte de nuestra dinámica. Es parte de lo que Yeshua hace con nosotros. Si Él me la dice, qué bueno. Pero si no, que haya quien me la diga. Que haya quien me sirva de espejo. O me sirva de eco. O le sirva de eco al Señor. Por eso la palabra de consolación, la palabra profética de consolación tiene que ver, sí, de consolación tiene que ver con ese estímulo. Reafirma, es la palabra que reafirma el rumbo por el que vas. Esa es esa profecía que te dice vas bien, por aquí vas bien, pero también te habla de tu condición. ¿Lo has hecho bien o lo hiciste bien? Pocas veces se oyen palabras como esas, pero sí se oyen. Sí hay profetas que hablan de eso, que dan palabras de ese tipo que son tan importantes, porque te reafirman. Qué bueno, Señor, ahí va. Si no me tiran allá adelante, wow, sí, va. En algún momento, no. Sí, ok, tengo la mirada puesta en aquello, pero vinieron y me dijeron, vas por buen camino. Hiciste esto, hiciste el otro, el Padre está agradado. Eso es parte de esa dinámica. Bueno, esta es otra parte. La vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a usar algunos pasajes donde se habla del corazón, ¿no? Por ejemplo, que Él mira el corazón, Él prueba el corazón y la mente, para entender un poquito mejor el concepto, ¿verdad? Desde la perspectiva del Eterno.
Luego entonces vamos a hablar de la parte negativa del corazón. Porque los deseos salen del corazón. Es una mezcla de todo aquello. En la parte de la naturaleza caída se manifiesta ese deseo. La mente opera como un juez, justificando aquello. Yo deseo y la mente dice, sí, yo lo necesito. Del yo quiero al yo necesito hay un tramo enorme, porque el yo quiero es un deseo, qué lindo, ¿verdad? Si pudiera ser, pero cuando se plantea yo necesito, es una urgencia, ya es un imperativo. Esto tiene que ser, ya, esto es prioridad, yo lo necesito. Entonces, cuando una persona usa mucho el necesito, es ese yo y el huerfanito detrás manifestándose. Yo necesito, yo quiero, pero tú lo quieres. Porque si yo lo necesito para el carajo, si él no lo quiere. Entonces el Eterno dice, dame tu corazón. Ah, ok. Ahora sí. Dame tu corazón. Pues cuando Pablo dice, 1 Corintios 10, del 3 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar fortalezas, son fortalezas mentales. Pero ¿qué va a derribar? Va a derribar a ese juez. Llámale hombre fuerte si quiere. Es lo mismo. Que valida lo que el corazón quiere. Es un ejercicio intelectual, racional en un sentido, ¿ok? Pero que valida el deseo del corazón, aun cuando este deseo esté inclinado hacia el mal. Entonces vamos a ver el Salmo 32, 7, cuando David dice, con cánticos de mi liberación me rodeaste. Esas tres palabras, cántico, liberación y rodear. Rodear significa inclinar el corazón de un lado hacia otro, del mal hacia el bien. ¿Y cómo hace eso? Dice que el Eterno lo rodea. ¿Con qué? Con cántico. Por eso David dijo, Salmo 139, escudriña mi corazón. Claro, ábrelo. Ábrelo y mira a ver si hay camino de perversidad. Qué valiente, David. Y el Eterno le metió el bisturí. Y entonces, ¿cómo es? Suaz. La tapa de la alcantarilla se abrió y salió la... Pero siempre que eso sucede es porque nos alineamos, nos dispusimos y respondimos al compromiso. Entonces la fuente de agua viva empezó a correr más fuerte para limpiar. Él tocó la puerta y respondimos. Y yo aprendí esto. Si yo oigo los pasos, yo no pregunto qué quiere hacer. Cierro los ojos, abro la puerta y le digo, entre, lo que sea. Porque si me pongo a negociar, yo voy a evadirlo. Entonces yo le digo, vea señor, estoy de espaldas, dele. ¿Se acuerda de Happy Feet? Los amiguitos de Happy Feet cuando saltaron todos y solo uno se quedó y le daba miedo. No, no, sí me voy, no, socio, dale. No, no, socio, dale. Sí, sí le doy, ¡pum! Y se tira. Yo creo que la religión te plantea exigencias.
el Eterno te seduce y te convence. Él te explica. La religión te da el garrotazo, pero nadie tiende al garrotazo. A mí pequeño me pegaban, pero no me explicaban por qué. Entonces lo volví a hacer. Entonces yo dije con mis hijos, yo voy a ser diferente. Claro, a mis papás les hicieron lo mismo. Entonces yo a mis hijos les explicaba, yo voy a usar, ¿verdad? Por esto y esto. La idea es que no lo vuelvas a hacer. Pero para reforzar esto, pan. 1, 2, cuando era mucho. Porque si no te dicen dónde fallaste, ¿cómo corregís? La rebeldía no tiene memoria sana. Si a mí me dan y no me explican, genera la rebeldía. Entonces, ese golpe no me recuerda lo que hice, me recuerda que me golpearon. Pero si me explican, respetan mi personalidad, respetan mi esencia, me dan la explicación que no desautoriza al Padre. Entonces lo que me hacen es, con el refuercito, la persona, el niño o el muchacho, se va a acordar de lo que le dijeron, no del palo. Y a veces ni siquiera es necesario el palo. Bueno, Dios opera así con nosotros. Así lo entiendo yo. Él no te da el palo. Dios no castiga. Yo puse la vida y la muerte, dice el Señor, delante de usted se escoge. Si escoge la muerte, te tendrá consecuencias. Si escoge la vida, aunque le cueste, yo le ayudo. Si te tropezás habiendo escogido la vida e intentándolo, yo te levanto. Pero si por rebeldía te vas por el lado equivocado y te tropezás, levántate como puedas. ¿Por qué? Porque él es malo. No, porque hay una operación. ¿Entiende? Que tiene que ver con legalidad. ¿Cómo Dios puede decirle al enemigo, voy a ir a rescatar a mi rebelde? Vamos. ¿Y entonces yo qué? ¿Y conmigo por qué no? Entonces el Espíritu de Dios redarguye para que aquella persona diga, Señor, sí, me equivoqué, te pido perdón. Ah, ahora sí puedo. Voy a rescatar a mi, ahora sí puedo rescatar a mi rebelde. Por eso Techuvá, por eso un altar, porque el derramamiento de sangre establece legalidad. Por eso Yeshua murió en un madero. Porque si él no hubiera muerto en el madero y su sangre no hubiera sido derramada por nosotros, el Eterno no nos puede redimir. Porque estábamos muertos en delitos y pecados en la misma condición que Hasatán. Entonces, si me perdona a mí, tiene que perdonarlo a él también. Pero si yo me arrepiento, la cosa cambia. Él no se arrepiente. Jamás lo va a hacer. Pero yo sí. ¿Se da cuenta? Por eso todo esto. Porque ahí justamente está la esencia. Con la identidad yo tengo una legalidad que debo aprender a manejar. Hijo, quedamos aquí.